Buenos días, niñas. ¿Cómo están? Hola, profe. ¿Cómo está Evelyn? Bien, ¿y usted? Bien, gracias. ¿Cómo están los compañeros? ¿Hoy día comienzan con las clases presenciales o no? Sí, ¿A qué a hora? las 2. Oh, qué bueno. Yo ya empecé con clases presenciales y han llegado hartos estudiantes. Se nota Qué que sí. nervio. Pero llegan todos así como nerviosos, pero contentos, ansiosos. Yo creo que tiene que ver Sí, más con conocerse en vivo y en directo. sí, pues como nuestro primer día. Sí, Mm, están entrando al liceo. Yo los veo algunos de mochila nueva, estrenando cuadernos. Está bien, pues. Ojalá que les guste y les interese. Eh, Vamos a esperar unos minutitos y comenzamos, ¿ya? ya. Buenos días, Mariela.
Ya, niñas, buenos días. Vamos a comenzar la clase de hoy. Primero vamos a partir recordando un poco lo que vimos en la clase del día martes. Eh, Katia, ¿recuerda lo que vimos el martes en clases? Hola, profe. ¿Cómo está, Katia? Buenos días. Sí. Bien, gracias. Buen día, Katia. Me acuerdo que hablábamos acerca de... ¿Me da un segundo, profe? Va a haber un ruido fuerte. Sí, por supuesto. Y ahora sí. Hablábamos acerca de... No me acuerdo exacto el tema, pero es como de cuando uno expone. ¿Ya? Exactamente. De cuando uno habla en público, cómo expresarse, técnicas para como llegar bien al público, para expresarse bien. Exactamente. Y vimos también de que habían ciertas expresiones corporales. ¿Se acuerda que la Evelyn mencionaba de que ella movía mucho las manos y esa era como una forma de sacar un poco la atención, ¿cierto? Claro, yo hago lo mismo. ¿En serio? Y Sí. casi todo el mundo hace lo mismo. Los chilenos somos bien parecidos a los italianos en ese sentido, que hablamos con las manos y mientras más enojados estamos, más movemos las manos, ¿cierto? Ya. Vimos entonces expresiones corporales, vimos técnicas para hablar. Muchas gracias, Katia. Hoy día vamos a ver los registros de habla. Y cuando tratamos el tema de los registros de habla, se refiere a que son las distintas formas en que se manifiesta el lenguaje y eso va a depender, como hemos hablado todo este periodo, chiquillas, de el contexto en el que estemos, de la situación comunicativa en la que nos encontremos. El lenguaje se tiene que adaptar a la situación comunicativa. Elena, ¿puede encender su micrófono, por favor? Ahí sí. Sí, ¿cómo está Elena? Buenos días. Buenos días, profe. Bien, con Bueno, sueño un poco. allá. Pero hoy último día, chiquilla, último día nadie se enoja, ¿ya? A verdad. Además esta clase es cortita. Estábamos hablando con Evelyn recién de que se van algunos a presencial. Espero que tengan éxito, que les guste, que no tengan mucho calor, porque ayer hacía tanto calor en ENAC, así que vayan con harto líquido, por si acá, ¿ya? Ya, Elena. Hoy día vamos a hablar entonces de los distintos registros de habla que dependen de el contexto en el que nos encontremos. Si yo a usted le presento un registro culto formal, un registro de habla que es culto y es formal, le voy a leer una definición para que vaya pensando o en qué... Mejor le voy a leer un ejemplo, ¿ya? Ya. Para que usted analice la situación y me diga qué es lo que escucha en este ejemplo y por qué lo hace ser un registro oculto y formal, ¿ya? El ejemplo es Ya. este, me dice. Estimado don Carlos, qué gusto verlo. Permítame decirle que recibí su informe sobre el efecto de la contaminación en los lagos del sur de Chile y aunque sus resultados no son alentadores, me parece una formulación sorprendente. Pero esta es conversación, no es lectura, es un diálogo hablado. ¿Por qué cree que este registro resulta ser culto y además formal? ¿Por qué es culto formal, dice usted, profe? Sí. Gracias, Evelyn. ¿Se lo leo de nuevo? Ya, por favor. Ya. Considerando esto, que es culto y formal, es una conversación. Estimado don Carlos, qué gusto verlo. Permítame decirle que recibí su informe sobre el efecto de la contaminación en los lagos del sur de Chile y aunque sus resultados no son alentadores, me parece una formulación sorprendente. Bueno, yo creo porque está como en un contexto así como de trabajo, ¿puede ¿Ya? ser? Sí, justamente, y en este caso, supongamos que ambientémoslo o contextualicemos como que estas dos personas están en una reunión de trabajo, como dice usted, y que Sí, se están sí. entregando, uno primero le entregó un informe, ¿cierto?
Y ese informe es de algo súper específico. ¿Sí? Claro, sí. Ya. Como Entonces, dice usted, algo de algo como un informe puede ser. ya. ¿En qué otro tipo de contextos nosotros podemos encontrar esto, Elena? En los medios de comunicación, por ejemplo, cuando dan noticias, ¿Ya? o en ¿Dónde la más? radio, Sí, en la en la radio, radio. Y situémonos, por ejemplo, de que en su contexto laboral. ¿cómo es la pregunta, profe? Situemos este tipo de registro oculto formal en su contexto laboral. ¿Cuándo lo podemos encontrar? ¿Cómo? ¿En qué forma? Piensen un poco dónde usted cree que va a llegar el momento en que ustedes tengan que establecer un registro oculto formal. Por ejemplo, si quiero hacer un informe, un trabajo, digamos, o realizar yo un informe, supongamos así como en nuestra futura profesión. Uh-huh. Y supongamos, a ver, un ejemplo más concreto, supongamos que usted tiene que ir a declarar a tribunales, a juzgados de familia o algún contexto así. ¿Cómo tendría que ser ese registro de habla? Claro, tendría que ser culto formal, ¿Por qué? con palabras técnicas, me imagino. ¿Ya? Aparte de Con las palabras técnicas, es como la persona que tiene al frente o la persona que usted le va a explicar el suceso. ¿Qué intencionalidad tiene, por ejemplo, ir a declarar? Usted como profesional. para que sea creíble. Exactamente, súper buena respuesta. Muchas gracias, Elena. Cuando nosotros nos enfocamos en un contexto culto formal, como dice la Elena, tenemos que dar esta sensación de que lo que estamos diciendo es creíble, de demostrar mediante nuestro lenguaje, mediante la formulación de nuestros enunciados orales, que lo que estamos diciendo es algo serio y es algo que tiene un sustento formal, que no lo estamos hablando por hablar, sino que sabemos de lo que estamos hablando, ¿ya? Otro de los registros cultos es el informal. Si se fijan, recién estábamos hablando del registro culto formal, ahora vamos a hablar del registro culto informal. Katia, ¿puede encender su micrófono, por favor? Profe. Ya, yo le voy a leer el ejemplo y usted lo analiza y me dice por qué en este caso es culto informal, ¿ya? Dice el ejemplo. Hola Jaime, ¿cómo estás? Ayer fui a tu casa y me dejaste plantado, te me caíste. ¿Por qué este es informal y el otro era formal? Porque es como, se lo está diciendo como alguien más cercano, me da la impresión, no hay como tanta como palabras así elaboradas, Ya, exactamente. un No discurso es más lo elaborado, es mismo. como más, algo más cercano de confianza, Claro, o sea, yo da lo la puedo impresión. puede ser algo personal, ¿cierto? Y no hay de por medio tecnicismo ni tampoco hay mucha elaboración. Pero si se fija en en esta como enunciado, ¿hay alguna, por ejemplo, grosería o palabra que uno puede utilizar en más confianza? No, sigue siendo respetuoso, pero más informal, claro, más con Exactamente. confianza. Exacto, con confianza, pero sigue siendo respetuoso, como dice usted. ¿Y dónde podemos encontrar estas situaciones comunicativas, que son como coloquiales? Em, yo Este, creo que, dígame, ah, disculpe. no sé, quizás con familia puede ser, Con la familia, ¿cierto? Con amigos, con con papás, compañeros. claro, que siente que uno respeta, pero a la vez hay confianza y cercanía. Exactamente. Muchas gracias, Katia.
Ahora vamos a hablar, chicas, de los recursos, perdón, de los registros incultos. Y si puede encender su micrófono, por favor. ¿Cómo está, Isidora? Hola, profe. ¿Cómo le va? Bien, usted. Bien, Isidora, la otra vez, Aquí. disculpe, le voy a hacer una consulta antes de seguir. Usted me había preguntado si en soporte le podían revisar el computador o yo le había dicho que me enviara un correo o nada que Sí. ver. Ya, porque a Sí, mí me sí. pareció haber recibido su correo, pero el otro día le iba a responder y no lo encontré. Y resolvió ese Es que se problema, lo ¿no? mandé por un correo personal. Ah, y a lo mejor fue No, eso. es porque estaba esperando su correo. Ya, ¿me puede, por favor, enviar de nuevo? Y, porque ya hice el contacto con la gente, tengo el contacto de soporte para que usted se pueda comunicar. ¿Me envía de nuevo el correo, por favor? ¿Ya? ¿Y si se perdió? Se escucha mal, Isidora, está mala la señal. Evelyn, ¿puede encender su micrófono, por favor? Que perdimos a la Isi. Una persona. Sí, profe. Ya. Evelyn, le voy a leer el ejemplo. Este ejemplo es de un registro inculto formal. ¿Ya? Ya. Es un contexto distinto. Si se fijan, ya estamos diciendo que es inculto. Fíjese el ejemplo. Dice, buenos días, profesora. Disculpe que llegue atrasado, pero tengo un terrible dolor de guata. ¿Por qué resulta ser inculto? Pero formal. Porque como de un contexto siento que un poco correcto, pero las palabras que utilizan no son las correctas, no la frase completa. Ya, ¿como en qué parte podría ser algo formal y qué lo convierte en inculto? ¿Se lo leo de nuevo? Ah, sí, el principio creo que es formal. Ya, donde dice, buenos días, profesora. Disculpe que Ujú, llegue atrasado. hasta ahí. Ya, y después, Tengo un terrible dolor de guata. Ahí ya exacto. es Ahí inculto. como que se pierde toda la formalidad, ¿cierto? Sí, O sea, se pierde todo lo oculto en realidad, porque lo que aquí nos claro. está diciendo que tenemos cierta formalidad, porque tiene que ver con que el vocabulario que se usa no tiene como palabras que son indecorosas, pero en este caso sirve para explicar, ¿ya? Por lo general, este ejemplo súper claro, que esto suele suceder, pues. Mm. Incluso hay ocasiones en que este dolor de guata viene acompañado con más explicaciones, ¿ya? ¿Dónde más podemos encontrar o en qué contexto encontramos este tipo de registro, Evelyn? O sea, al escucharlo me imagino que es un estudiante, obviamente. Exacto, Eh, em, yo creo que igual sea como, bueno, yo creo que igual sean adultos, pero generalmente también en niños, como que ellos no tratan de hablar de manera correcta, pero se les puede como ir un poco las palabras. exacto. Pero en este caso, el hablante o la persona que está emitiendo este mensaje se da cuenta de que la situación comunicativa es formal, Claro, ¿cierto? intenta hablar, Exacto, intenta utilizar el registro adecuado porque sabe que la persona a la que se está refiriendo está en un contexto formal, pero puede ser que su vocabulario le impide cumplir con las reglas para que siga siendo culto formal. Muchas gracias, Evelyn. profe, yo tengo una duda con eso. Dígame. Por ejemplo, yo trabajé en atención al cliente y ahí siempre se usa un vocabulario formal. Ujú. ¿Por qué, Evelyn? ¿Por qué Y, se tiene que usar un vocabulario formal? eh, Cuál porque, era la consigna? Porque a ustedes le decían, ustedes tienen, porque me imagino que eso era parte de la norma, ¿no? ajá, porque nosotros estamos entregando un servicio a los clientes y por respeto, siempre. Ya, por Y ahí respeto. nos decían además que
los tecnicismos se usaban solamente cuando, por ejemplo, cuando un usuario manejaba la información. Entonces nosotros teníamos que adecuarnos siempre con un lenguaje correcto, como formal, Ujú. pero teníamos como una segunda línea que era donde podíamos decir palabras técnicas a quienes nos hablaban con palabras técnicas, pero teníamos que, con los otros teníamos que ser formal, pero simple. Teníamos como Exacto. dos líneas, Ujú. dependiendo de con quién estábamos hablando. Pero seguía siendo oculto el registro, Claro. Y ¿cierto? además, si decíamos algún tecnicismo, teníamos que explicarlo. Ya. No podíamos solo decirlo. ¿Y por qué tenían que explicarlo? ¿Qué pasa con eso? ¿Se acuerdan que el otro día nosotros estábamos hablando de que el lenguaje también se tiene que adecuar a los usuarios? Mm. ¿Qué pasa si yo hablo y uso pura palabra de la misma, de las marismas? Yo sé lo que significa, pero los demás pueden entender todo lo que yo digo. Claro, es que no tengo la seguridad que el que lo está escuchando lo conoce. Exacto. Por lo tanto, mi función es educar en ese caso, po, aumentar su vocabulario. Claro, ¿Y cuál es su duda, Evelyn, con respecto a eso? que en realidad en los dos casos sería como culto formal, Eh, ¿Por qué es culto formal? ¿Por qué en los dos casos es culto formal? o sea, porque en los dos casos es como se usa o se trata de usar de manera correcta las palabras. Ahí yo siento que es como culto y formal porque no es una persona con la cual tengamos una confianza. Claro, y aparte, no solo el hecho de tener confianza, sino que, como decía usted hace un rato, estamos entregando un servicio, ¿cierto? Ujú. Y ese servicio tiene que tener lo que conllevar el respeto, y el respeto también se entrega a través del lenguaje, ¿ya? Por lo general, cuando yo he visto muchas veces. Yo la verdad que cuando a mí me suceden situaciones en que me enojo con alguien que no conozco, eh, me, me, me produce un quiebre y no respondo más allá. Pero he visto gente como que se enoja, se ofusca y pierde todo el registro formal Mm. sin conocer a las personas. He visto choferes que se ponen a pelear y se bajan y le quedan el vidrio a otro. Eh, a lo que voy es que independiente de que uno conozca o no conozca a la persona, puede dejar de respetar en el momento ok, Mariela, en el momento de que pierde un poco o que los impulsos lo llevan a reaccionar de cierta forma. Pero el respeto es esencial en el lenguaje, ¿ya? Cuando nosotros utilizamos, dependiendo de nuestra audiencia, en los registros formales no solo tiene que ver con las palabras que yo escoja, sino también a quién está dirigido, ¿ya? En este caso, en los dos casos, en las dos situaciones, es registro formal, pero uno tiene vocabulario más técnico, ¿ya? Y el vocabulario técnico en relación a la audiencia, por lo general, se refiere a registro culto formal, porque estoy entregando evidencia o elementos que están en relación a algo que yo sé y a algo que la otra persona también maneja, ¿ya? Ah, ya. ¿Se acuerda del ejemplo que vimos de que la persona le dice que vio el informe, que leyó, que a pesar de ser poco esperanzador, es algo muy claro, ¿cierto? Ujú. Ya, ahí es culto formal porque está en base a tecnicismos. El otro ejemplo que usted da de que tenían que responder de manera respetuosa sigue siendo formal, pero en ocasiones puede ser inculto cuando se baja el nivel del lenguaje. ¿Sí? Ahí sí me expliqué o no. Sí, sí, ¿Sí? profe. Ya, ok. Pero en los dos contextos sigue siendo eh, formal, pero uno es culto y el otro es inculto. ¿Ya? Ya. Evelyn,
Le voy a leer uno que tiene que ver con registro inculto e informal. Recién vimos el culto formal, que era donde la persona trataba de mantener este registro según el contexto. Pero fíjese este otro ejemplo. Dice, ¿y vos qué te creí, Brocacochi? ¿Acaso querés que te muela palo? Ándate de aquí, esto es finito. ¿Cómo va bajando ese registro? Inculto, informal y todo, y con muchas palabras que también puede ser que no todos conozcan. ¿Ya? Pero Es si como un lenguaje popular, ¿no? un lenguaje popular, y esto está relacionado, por ejemplo, con popular en el sentido de qué, Evelyn. ¿En qué sentido popular? Eh, no sé, como que se da, pucha, no sé cómo decirlo, pero porque se da así como más en población, yo creo, como esa palabra. Entonces, como popular, no sé, de repente uno bromea con esas palabras, porque las he Ajá. escuchado de los niños en la calle Ya, pero así, las y uno bromea. entiende, ¿cierto? Porque yo Claro, también entiendo esto, pero no sí, quiere, ese entender no quiere decir que sea un lenguaje apropiado o que yo utilizaría, o tal vez claro. uno también las utiliza, porque hay Mm, palabras que son de registro inculto informal que se hacen tan frecuentes que logran después pasar a ser palabras que todos usamos. como el cachai. Exactamente. Mm, Como el cachai. Todos entendemos lo que queremos decir, pero si lo buscamos en el diccionario no vamos a encontrar el significado. En ujú, este caso, nosotros cuando decimos y vos, todos usamos eso. De repente sí, se nos sale, o de repente si estamos amigos, con amigos, no sé, pues es como, hoy que andáis chascona, y vos, esos son sí, como que uno los utiliza, ¿cierto? Lo cual no quiere decir que porque los utilicemos esté bien, ¿ya? Pero tampoco quiere decir que esté mal. Va a representar, como dice usted, eh, características de un grupo o de un registro que se utiliza en ciertos contextos. Cuando claro. usted ha escuchado, por ejemplo, esto, hay contextos en que está normalizado, ¿cierto? Como usted me decía de que se escucha en ciertas Claro, poblaciones, como más población, claro, ya, en ese eh, tipo de lugares. O en claro, canciones así como de cumbia, igual como que ponen palabras así de repente que son como populares. exacto. O sea, pero se adecua al contexto para quien está dirigido también, Claro, como para la audiencia, pues. Sí, eso es lo que claro, tenemos que considerar, que los registros siempre van a estar dirigidos a cierta audiencia. Y también esto en ocasiones tiene como cambios en el vocabulario y en la forma también de las palabras. Por ejemplo, nosotros en ocasiones decimos tú sabí, ¿y cuál es la palabra correcta? tú sabes. Exacto. ¿Y Mm, estáis segura? mm, Y eso es de acuerdo a un contexto inculto e informal. Vamos adaptando las palabras y las llevamos a una morfología distinta, que nosotros los chilenos somos muy dados a hacer ese tipo de modificaciones en el lenguaje. Yo uso mucho la palabra terrible. Terrible, ¿en qué Sí. sentido? Pero como Uy, qué que terrible esto. O ya, así ya hay, como la saco de contexto igual, pero como que la uso mucho, como en todas las cosas, no sé por qué. y le ha pasado que en ocasiones uno se da cuenta de que hay palabras que están de moda. Mm, Que yo me acuerdo que había una palabra hace un tiempo, ay, pucha, justo ahora no me acuerdo, pero que era así como entre que la usaban los cuicos y después como que se empezó a masificar y todo el mundo, demasiado, ¿se acuerdan? mm, Que usaban el demasiado para todo, así como que es demasiado cool, es demasiado.
Y eso también después forma parte de un registro inculto informal. En este caso es terrible, yo creo que a todos también nos da por tiempo de usar ciertas palabras. O los niños, ¿qué pasa cuando conocen una palabra nueva? La usan mucho. Y los niños están usando mucho las palabras en inglés también, o palabras mexicanas. Las palabras mexicanas. Sí, mi hijo, ¿Qué yo tengo 2 hijos y ellos son así como, no sé, de repente están hablando entre ellos dos y dicen, no mames, así como, No digo, mames, ¿qué onda? güey. Sí, así como, no mames, güey. Y yo digo, ¿qué les pasa a ustedes? Entonces empiezan a hablar así palabras, o mi hija en vez de decirle palta, le dice, quiero cacahuate. Entonces me cambié las palabras de repente por palabras mexicanas, donde ven esto como YouTube, no sé. Claro, pues, porque tienen acceso. Nosotros cuando, al menos yo, cuando éramos más pequeños, utilizábamos el lenguaje que era por transferencia de nuestros familiares Claro, y nos manteníamos en nuestro lenguaje con las características lingüísticas de nuestro lugar. Yo me acuerdo, por ejemplo, que mi abuela utilizaba muchas palabras que ahora ya no se usan. Ella, por ejemplo, en vez de decirnos mentirosos, nos decía embusteros. ah, En vez de decir egoísta, decía tacaño. Eh, y son palabras que ya no se utilizan. sí, Y en este caso, bueno, utilizar palabras como las que yo le mencionaba también tiene que ver, por ejemplo, con los registros que van teniendo ciertos grupos sociales y se masifican. Por ejemplo, esto de rajarte el paño, de brocacochi, el lenguaje coa que se instauró en las cárceles y que se transfirió a razón social. Muchas gracias, Evelyn. Chicas, a ver, si hacemos un resumen de lo visto en esta clase, yo les dije que esta clase era cortita. Esto era lo último que nos correspondía ver y tiene que ver con los tipos de registro de habla. En lo oculto vamos a tener lo formal y lo informal, y en el registro inculto también lo formal y lo informal, ¿ya? Y nosotros, ¿por qué estamos hablando de esto? Si se fijan, esto tiene un hilo conductor. En la clase del martes pasado vimos la importancia de controlar el estrés cuando nosotras vamos a hacer una presentación, de mantener una postura corporal adecuada, de hacer el contacto visual con la audiencia. Y esto de que nosotros veamos cuáles son los distintos tipos de registro de habla, también tiene que ver con que yo me adapte a la situación. Si voy a hacer una presentación, tengo que tener un registro de habla culto formal. Si voy a hablar con la profesora, puede ser un registro de habla culto informal o inculto formal. Tenemos que situarnos en los contextos dependiendo de la audiencia con la cual vamos a trabajar. Elena, ¿puede encender su micrófono un poquito, por favor? Sí, profe. Pero aparte de esto, enfocándonos en cuando ustedes ya estén trabajando con sus usuarios, ¿usted cree que sea correcto? Lo digo desde su mirada personal, que usted se adecue al contexto. Supongamos que usted va a trabajar en un lugar donde hayan personas privadas de libertad. Adecuarme yo al lenguaje de ellos, dice usted. ¿Sí? Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque tienen que, o sea, tiene que haber un entendimiento de los dos lados. Entonces, yo tendría que hablar, no sé, en un lenguaje, puede ser culto informal, ¿Ya? para que me entiendan, para que sea más coloquial. Puede ser más coloquial. Esa es una palabra bien utilizada. Pero usted también bajaría su lenguaje a, por ejemplo, hablar coa. Yo creo que no. Yo creo que no, porque a mí ese lenguaje me da risa. Ya, no se te estaría riendo todo el rato.
Claro, es como divertido, entonces no sé, no creo que podría hablar en Coa como dice usted. Pero, ¿lo entendería? Yo creo que sí, algo, Claro, hay algo algunas entendería. palabras que ya forman parte de la cultura como popular, como decía la Evelyn, ¿cierto? Sí, sí. Pero yo no sé, mis estudiantes de repente repiten los que escuchan y hay cosas que yo no entiendo. Eh, pero será necesario por el contexto en los que ustedes pueden trabajar, conocer el lenguaje COA, por ejemplo, o otro tipo de lenguaje que se utilice o jerga. Sí, yo creo que es necesario conocer todos los lenguajes, ¿A ustedes como cómo dice le usted. beneficiaría? ¿Cómo me beneficiaría? Ujú. Es para poder, a ver, eh, entrar como en el mundo de ellos, digamos, no sé, Exacto, y vincularse. Eh, vincularse, claro, es como, relacionarme de mejor manera con ¿usted ellos. sabe hablar creol? No, profe, no. Ya, ¿y ¿Qué qué idioma pasa? es ese? El idioma que usan en el que hablan los haitianos. Ah, ya, no sé. Ya, ¿y podría relacionarse con usuarios haitianos en este momento? Claro, si me toca trabajar en un Pero contexto comprendería así. su O lenguaje. sea, ahora no, pues porque no sé el idioma, tengo que aprender y todo. Ya, Pero si me tocara la ocasión, yo creo que sí tendría que aprender. habría que aprender, ¿cierto? Es el mismo Sí, caso. O sea, no es que, o sea, no vamos a decir que los haitianos tienen una jerga que es poblacional, pero tiene que ver con su lenguaje y su cultura. En el caso, por ejemplo, muchas gracias, Elena. En el de nada. caso, por ejemplo, de la cultura, estamos hablando de distintos tipos de cultura, yo no les estoy hablando de qué es mejor o peor, estamos hablando de cultura solamente. Pero la cultura penitenciaria, que ustedes van a tener mucho acceso, manejan cargas distintas y para poder comprenderlo tenemos que manejar. No quiere decir que nosotros las vamos a usar, pero sí que es necesario para poder relacionarnos con las personas. Eh, es ofensivo, por ejemplo, pedirle a alguien que le explique por qué no sabe su idioma. O sea, es ofensivo, más ofensivo decirle a alguien que te explique su jerga, porque las jergas están relacionadas, como decía la Evelyn, con sectores populares que por lo general culturalmente se ven como más descendidos, ¿ya? Niñas, a ver, eh, Katia, ¿qué vimos hoy en la clase? Hablamos, profe, de los distintos registros del habla. ¿Ya? Vimos cómo se usaba cada uno, en qué contexto se podía emplear cada uno, en cuáles se daba. Ahora último estábamos viendo cómo podríamos usarlo en el contexto laboral. Eso. Exactamente. Muchas gracias, Katia. Tiene toda la razón. De todo esto hablamos hoy día. Chicas, a ver, yo sé que hemos tenido ciertas complicaciones para las clases. Entiendo yo que eh, tiene que ver con el contexto actual. A pesar de todas las dificultades que han habido, la primera clase también yo me chispoteé y quedamos enredados con el horario. Eh, pero a pesar de todo eso, así para mí ha sido un agrado hacerles clase. Ojalá que algún día nos veamos en directo y nos reconozcamos sobre todo. Con la mascarilla va a estar difícil. Les deseo todo el éxito en su vuelta presencial. Lo que necesiten me pueden escribir, ustedes tienen mis correos. Y eso, esta es la última clase. Ah, otra cosa, niñas, el trabajo se entrega hoy, el trabajo de este módulo. No sé si se habían dado cuenta que en el aula virtual señalaba eso, porque las personas que tengan que dar examen lo tienen que rendir mañana. ¿Ya? Evelyn, Yo ¿alguna pensaba que pregunta? era mañana, profe. No, eso es hoy día, porque el examen se rinde mañana. En pero yo no creo que en esta sección tengan que dar examen, pero de todas formas para que le transmitan a sus compañeros y compañeras, por favor, ¿ya?
Qué miedo, profe. ¿Qué cosa? Profe, pero salía para el viernes la fecha. Hoy Para día es mañana. jueves, tiene razón, el viernes, perdón. Estoy adelantado un día, es para Sí, mañana. hoy día es Perdónenme, jueves. perdónenme. Yo no sé qué- Profe, ya me había dolido la guata. Yo dije, no, Ay, lo mentira. siento. Bueno, pero. Va, un sustito para que despierten. Ya, entonces mañana, si es que estaba viviendo el viernes, hoy día estaba viviendo el viernes. Oh, profe, casi nos dio un ataque aquí Sí, de la casa. perdón. Y esta era la despedida y iba a ser simbólica. Ya, mañana niñas, porque el sábado tienen que rendir examen. Entonces, pero si lo tienen listo, envíenlo y así van saliendo rápido de la asignatura, ¿ya? Bueno, un abrazo y mucho gusto, pues chiquillas. Igual, Por favor, profe. transfiérenle mi saludo a los compañeros y compañeras, ¿ya? Un gusto, que estén bien. Gracias, profe, Chao, por Igual, todo. niñas. profe, que esté Gracias, bien. profe. Chao, Gracias, chao. profe. Chao.